queremos agradecer a nombre de Flaxo Lab y de Carta Magna Digital la posibilidad de poder participar en esta comisión. Muchas gracias por eso. Mi nombre es Gonzalo Guzmán Roland, yo soy coordinador de Carta Magna Digital y junto a Rodrigo Ramírez Pino, director de Carta Magna, y Lorena Donoso Barca, asesora teórica, les queremos exponer algunos de los puntos necesarios para hablar en términos de materia digital. Por favor. Bien, les comento, la Facultad de Ciencias Sociales, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, se ha caracterizado por su trabajo en la investigación académica y en un momento como este, donde es necesario redactar una nueva Carta Magna en periodo de democracia, con la participación y paridad de género, no puede ser la excepción, ¿cierto? En ese sentido, junto a un grupo de 18 socios entre universidades, centros de investigación y fundaciones, hemos desarrollado un laboratorio de incidencia llamado Flaxo Lab, que tiene la misión de abordar desde la co-creación y la construcción de redes de pensamiento los desafíos que enfrenta nuestro país, generando un trabajo de incidencia en propuestas temáticas necesarias para la construcción del Chile que soñamos. Dentro de este laboratorio pueden encontrar 4 programas de trabajo relevantes. El primero, Contrato Sexual en la Constituyente, que aborda temas de incidencia de género. Luego, incidencia de mayores en la Carta Magna Constitucional, ¿cierto? Recicla la política, que se centra en términos medioambientales. Y finalmente, el tema que nos convoca hoy, Carta Magna Digital, que es un programa que aborda la necesidad de incluir los mínimos digitales en nuestra próxima Carta Magna. Y asimismo, mencionar algunos hitos importantes que hemos tenido en Carta Magna, porque la verdad es que el laboratorio de ideas, Flaxo Lab, se ha ido desarrollando desde hace ya 3 meses. Sin embargo, desde los inicios de 2021 hemos tenido la oportunidad de generar un seminario llamado Verano de Datos Abiertos Constituyentes, que es una serie de diálogos en donde participaron más de 24 expositores en 6 charlas distintas, junto a la colaboración también de Fundación Abriendo Datos, y pudimos abordar algunos de los primeros elementos necesarios para la Carta Magna en términos digitales. Luego, en mayo de 2021, tuvimos la oportunidad de hacer el lanzamiento del libro Carta Magna Digital, Sociedad de la Información y Tercera Ola de Datos Abiertos. Este libro es un compendio de ideas que nos permite abordar los temas más necesarios o los mínimos comunes digitales que deberían estar presentes en la nueva Constitución. A partir ya de agosto tuvimos la oportunidad de lanzar algunos seminarios interesantes como el mismo laboratorio Flaxo Lab, luego la posibilidad del programa Carta Magna Digital y finalmente un seminario llamado Co-creando la Constitución, que es un programa que trata de transversalizar las conversaciones, los puntos de vista de los distintos programas de Flaxo Lab, llevando a puntos comunes que nosotros podamos tener en cuenta para la próxima Constitución. Así también tenemos algunos elementos como diálogos para la Carta Magna Digital, que es una serie de charlas y entrevistas que se ha ido realizando tanto a algunos constituyentes como a expertos en la materia digital, en el sector académico, industrial, de activismo digital y también del área internacional. Y finalmente tenemos también algunos informes técnicos que hemos ido desarrollando junto con nuestra asesora de contenido, en que tratamos de abordar algunos elementos necesarios y ya más en profundidad que deben estar en la próxima Carta Magna de nuestro país. Ahora dejo con ustedes a Rodrigo Ramírez Pino para que les pueda profundizar un poco más. Muy buenas tardes, gracias por su atención, la amabilidad de recibirnos. Junto con la profesora y académica de la Universidad de Chile vamos a tratar de ser lo más resumido posible porque consideramos que los temas digitales deben ser hoy día, sobre todo en la sociedad digital, parte constitutiva de lo que debe ser un cuerpo normativo para una nueva Constitución. En este contexto
tal como lo expresaba Gonzalo, y los pilares que ustedes vieron ahí, desde nuestra institución promovemos una constitución digital, verde, social, paritaria y descentralizada. Un estado de bienestar social de derechos que sean garantizados. Entendemos que una constitución va a permitir crear un nuevo chasis institucional que otorgue y entregue garantías a un país que necesita darse una gobernanza digital para el desarrollo tecnológico, para asegurar esos derechos y deberes fundamentales en la esfera digital. Este debate que ustedes protagonizan y que la sociedad en su conjunto va a tener la oportunidad, así como nosotros, de ir dando sus ideas, sus pareceres, tiende a construir una nueva arquitectura institucional digital que implica que las instituciones que rodean el ecosistema tecnológico deben ser capaces de canalizar la fuerza transformadora de la digitalización para el bien común, asegurar el acceso de sus ciudadanos, democratizar y promover la incorporación a la economía digital, a la economía de los datos, controlar el poder y evitar los abusos y concentración del mercado, fomentar la libertad para emprender, la libertad de expresión y de la comunicación, asegurar competencia y promover el acceso universal y el humanismo tecnológico, la tecnología al servicio de la condición humana. Esto implica un fortalecimiento institucional mayor, calidad, transparencia y solidez en las reglas del juego que el propio Estado debe darse en la sociedad digital. Hacia una nueva arquitectura institucional implica un ejercicio de traducción que entienda y comprenda el mundo offline y online para asegurar esos mínimos digitales básicos que permitan a la ciudadanía un bienestar digital digno. No existe mayor cambio en la sociedad y durante toda su historia que impacte tanto en el bienestar individual y colectivo como el cambio tecnológico. Por ello, esto tiene que ser reflejado en una nueva constitución que asegure la dignidad, la autonomía, la igualdad, la democracia y la privacidad de los ciudadanos. Los derechos digitales en realidad son los derechos humanos y los derechos fundamentales que tenemos garantizados, los que deben ser aplicados al mundo digital. Para ello debemos hacer un necesario ejercicio de interpretación y de relectura. Esa aproximación es cada vez menos sencilla. En un ambiente diverso y desigual, las casuísticas van recreando más particularidades. Aún no sabemos si las personas están en condiciones de entender, afirmar y confirmar cuando esa noción de derecho es afectado. Ya per se es complejo entender la tecnología y si a eso le sumamos que a nivel de marco legal, de su jurisprudencia y de las atribuciones institucionales, tampoco se comprende totalmente. Este es un ejercicio que en la actual legislatura no estaba ausente en su discusión. Ya del año 2016, el tema de Internet como un derecho fue parte de un proyecto de ley que aún está en primer trámite constitucional, eso fue el año 2016. El 2018, por ejemplo, la expresidenta Bachelet enviaba al Congreso un proyecto de ley donde Internet era un servicio público de telecomunicaciones, en fin. En este documento, Carta Magna Digital, no promueve una superinflación de derechos. Esa palabra se la robé a mi profesora. Ni la sobreregulación normativa, sino que por el contrario. Algunas temáticas que abordan este texto, sobre todo que es pertinente para esta discusión, que tiene que ver con el acceso universal, donde todas las chilenas y chilenos tendrían las mismas oportunidades de participar en el mundo digital y las herramientas necesarias para hacerlo, incluido el acceso, la conectividad significativa, la alfabetización y las habilidades, desde la libertad reconocida por la Declaración de Naciones Unidas, para garantizar la dignidad humana, asegurar la identidad en el entorno digital, que no puede ser manipulada, controlada, suplantada, la protección de los datos personales, en tanto su licitud, transparencia, integridad, confidencialidad, el derecho a la igualdad, a la no discriminación, la perspectiva de género de la transformación digital, asegurar la ausencia de sesgo de géneros en datos y el algoritmo usado, una sociedad más accesible, el servicio universal de las comunicaciones, enfrentar las brechas territoriales de género, económicas, sociales, territoriales, de edad y de discapacidad, la protección a los menores de edad, pero también a las personas mayores, en tanto a su personalidad, dignidad, derechos fundamentales, intimidad, honor y propia imagen, los sistemas de seguridad, ciberseguridad, el derecho a no ser localizado o perfilado, las reducciones de brechas de acceso, fomentar la ciudadanía digital y la participación en el espacio público, el derecho a la neutralidad de red, a la libertad de expresión, de información, el derecho a la educación digital, el derecho a la comunicación en su relación con la administración pública y el Estado, en fin, la libertad de creación y acceso a la cultura de los entornos digitales, los desafíos ante la inteligencia artificial, en tanto dignidad, bien común, transparencia, trazabilidad, supervisión humana, gobernanza, el derecho ante las neurotecnologías y la confianza digital, el uso ético de los datos. En fin, ahí
hay una suerte de varias aproximaciones que nosotros esperamos, y la profesora va a poner la pelota al piso, de cómo debiera ser una aproximación en términos de una nueva arquitectura que permita al país prepararse ante los desafíos de la sociedad digital. Muchas gracias. Voy a tratar de ser breve también. El enfoque que hemos tenido nosotros es efectivamente desde los derechos fundamentales que están reconocidos en los tratados de derechos internacionales y un análisis de nuestra Constitución e identificación de los déficits frente al nuevo estadio social. En el fondo es eso. Así como en la sociedad industrial requirió ajustar derechos, cuando cambió desde la sociedad agrícola a la industrial, requirió ajustar. Las generaciones de derechos lo que han hecho es ir construyendo y deconstruyendo los derechos de acuerdo a los desafíos que le impone el entorno que le toca vivir, ¿no? Y en ese contexto lo que pensamos nosotros es que revisando los derechos tenemos dos déficits esenciales que hemos tratado de enfrentar. En primer lugar, la Constitución de 1980, si bien reconoce los derechos internacionalmente reconocidos, le hace recortes. Y esos recortes han impactado sustancialmente en el desarrollo de las personas, en el desarrollo de la democracia y en general en el desarrollo humano. Eso de una parte. En segundo lugar, los tratados de derechos fundamentales contienen reglas transversales, universales y atemporales, y los protocolos facultativos han ido adaptándolo a las necesidades de las épocas. Entonces, no todo está en los tratados. Entonces, ahí también tenemos que ver el ajuste necesario. Si pudiéramos pasar a la siguiente, por favor. Fíjense ustedes que aquí les trajimos algunos datos que son de la Encuesta Nacional de Telecomunicaciones. El tema es que, por ejemplo, la Constitución garantiza el secreto de las comunicaciones, pero no garantiza el acceso a las comunicaciones. Y ese es un déficit respecto de los tratados internacionales de derechos humanos, en donde, por ejemplo, la OIT reconoció hace mucho rato el acceso universal a las telecomunicaciones como un derecho fundamental. Pero nosotros solamente tenemos el secreto de las comunicaciones dentro de las garantías fundamentales. Y eso se traduce en que tenemos brechas de género, brechas de edad, brechas de ruralidad versus la ciudad, ¿cierto? Y además brechas asociadas a los déficits propios de las personas que tienen necesidades especiales, ¿ya? Entonces, ahí vemos un nudo crítico en nuestra Constitución que debiera ser corregido, ¿ya? Por ejemplo, fíjense ustedes que solamente la mitad de los adultos mayores en los hogares donde hay solo adultos mayores tienen acceso a Internet. En los espacios rurales la gente no tiene acceso a Internet fijo, sino que solo lo poco que le pueda dar su teléfono móvil, ¿no? Y eso se deriva de una norma constitucional que no consagra el acceso a las comunicaciones como un derecho fundamental, el acceso y servicio universal a las comunicaciones, que se ha solventado en parte a través de la Ley de Telecomunicaciones, pero que creemos nosotros que la Constitución debe contribuir, ¿ya? Por ejemplo, fíjense ustedes que en las zonas rurales solamente un 23% de las personas tienen acceso a Internet y es inmóvil. Por tanto, no pueden teletrabajar, no pueden teleeducarse, no pueden asistir al doctor por telemedicina y la conexión tampoco es funcional. Sigamos a la siguiente. En el ámbito de los derechos sociales, económicos y culturales, fíjense ustedes que también advertimos déficit en nuestra Carta Fundamental en cuanto a cómo están consagrados los derechos, ¿ya? Consideremos que estos derechos, en definitiva, se deben desenvolver en la sociedad digital. Sigamos a la siguiente. Y hay condiciones que son habilitantes que, si bien tienen que encontrar el valor fundamental en el mundo digital, tienen luego bajadas en las leyes que requieren de esto. Por ejemplo, nos hemos encontrado con que cada vez que se trata, por ejemplo, de la primera vez que se presentó un proyecto de ley relativo al subsidio a la demanda en el acceso a Internet, porque una de las brechas para acceder a Internet es económica. La gente no tiene cómo pagar la cuenta del Internet satelital, que vale 100.000 pesos en la comuna de Tirúa, por ejemplo. Se ha dicho que es inconstitucional. Que es inconstitucional porque la Constitución garantiza el libre mercado
y que generar cualquiera de estos incentivos implicaría una distorsión y que por tanto es inconstitucional, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Hay los derechos o la comprensión de las medidas habilitantes en la Constitución que garantice esto son esenciales para los efectos de generar el acceso equitativo a los beneficios de la sociedad de información, ¿ya? Hay un tema de educación. Nuestra Constitución garantiza la libertad de educación, o sea, en el fondo yo tengo derecho a educar a mis hijos donde yo quiera, sin embargo, lamentablemente es el colegio que yo pueda pagar. Y en los planes de educación no hay formación en materia digital. No hay formación, no está en los planes de formación que los niños aprendan a programar, por ejemplo. Y eso los genera un analfabetismo digital. Entonces, ahí hay un tema de garantizar el acceso equitativo a las competencias digitales que permitan enfrentar a las personas la nueva sociedad. La capacidad económica para acceder a servicios funcionales, lo que les decía respecto del acceso a Internet y la posibilidad de que tenga la norma constitucional una posibilidad de generar este remedio. Y lo otro es las necesidades especiales y la vulnerabilidad y los derechos al acceso. ¿Qué pasa con las personas con necesidades especiales? ¿Ya? Sigamos a la siguiente. Ahora, si pensamos que vamos a proyectar al ser humano, y esta Constitución tiene la relevancia de que es una Constitución escrita en democracia y en la sociedad de la información. O sea, este proceso está siendo mirado a nivel internacional porque somos una Constitución que se escribe en la sociedad de la información, en una nueva era, para la nueva era. Y en ese sentido, a la siguiente, y en ese sentido queremos llamar la atención en que la mirada de los derechos que tenemos en nuestro catálogo, que reconoce los derechos internacionales, los miremos con los ojos del futuro. Y veamos a qué desafíos se van a ver enfrentados los derechos fundamentales en esta materia, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la vida y la integridad física y psíquica, que está en el 19, número 1, se acaba de aprobar una reforma constitucional que dice la ciencia y la tecnología estará al servicio de las personas. Y eso es esencial, porque o si no, la ciencia y tecnología avanza con su propio canon ético, que es rupturista, o sea, en el fondo avanzar más y más, sin tener en consideración el centralismo de la persona humana. Lo mismo, la libertad de trabajo. En nuestro país no está garantizado el derecho al trabajo, sino la libertad de escoger el trabajo que yo pueda lograr con mi capacidad económica y todos mis déficits. Si no estoy alfabetizado digitalmente, no voy a poder teletrabajar. ¿Qué pasa con la ciudadanía laboral electrónica? Los derechos fundamentales de este trabajador hiperconectado, sin tiempo de descanso, con problemas ergonómicos de salud, etcétera, ¿no? El derecho a la educación, la teleeducación, y que todos los niños de Chile tengan acceso a esto, ¿no? ¿Qué pasa con el derecho a la comunicación? Y así sucesivamente. En materia de justicia electrónica, fíjense ustedes que Estonia acaba de aprobar una reforma constitucional y legal que permite que las personas sean juzgadas por máquinas. ¿Nosotros estamos dispuestos a eso? A que la ley de la República diga, la gran ley de la República, que es la Constitución, no le ponga un límite a la justicia electrónica con inteligencia artificial que decida sobre la persona humana. Entonces, la invitación nuestra es a reflexionar en este sentido. ¿Sigamos? ¿Qué pasa? Creemos nosotros además que esta persona se debe proyectar hacia el mundo digital. Y, por ejemplo, la persona tiene derecho a tener una identidad digital. ¿Ya? Una identidad digital, el reconocimiento de esta identidad digital que no es solamente la identidad para desenvolverse en el mundo real, sino que le permita desarrollarse en las redes. En materia de acceso a la justicia ya tenemos un avance, sin embargo, en el capítulo relativo a la justicia tenemos que también hacer algo, ¿no? Los derechos de los consumidores, etcétera. Sigamos más adelante. Fíjense ustedes que en materia de protección de datos personales existe un convenio madre, que es el convenio 108 de la Unión Europea, que está abierto a la suscripción de distintos países. En nuestro ámbito ya lo han suscrito varios países y creemos que es fundamental que nosotros lo consideremos también como una posibilidad de poder suscribir el convenio 108 como un tratado de derechos humanos. ¿Sigamos? Lorena, dos minutos. ¿Qué?
un minuto. Sí, ningún problema. Fíjense ustedes que el último punto que queríamos destacar es lo que pasa con la libertad de expresión y el derecho a la información, que hay una distorsión tremenda en nuestra Constitución porque solamente se reconoce la libertad de expresión del propietario del medio. O sea, eso genera una distorsión importante porque no se reconoce completo el derecho. La libertad de expresión en los tratados internacionales tiene dos caras: la libertad de expresión y el derecho a la información. Y por tanto aquí la Constitución, en el 19, número 12, tiene tres mínimos que se debieran corregir en este proceso. En primer lugar, la prohibición de todo monopolio, no solo los estatales. Hoy día se protege a las personas solo de los monopolios estatales, pero los monopolios privados de información son brutales en nuestro país, y así lo dijo el relator de Naciones Unidas y de la OEA en el informe sobre Chile. En segundo lugar, el reconocimiento de los sistemas multiplataformas. Hoy día la radio tiene un estatuto jurídico, la televisión otro, y la Constitución solo se ocupa de la televisión. No se ocupa de ninguna de las otras plataformas comunicacionales. El Consejo Nacional de Televisión, que es una autonomía constitucional, tiene solo tuición sobre la televisión. No hay ningún órgano, no hay defensoría de las audiencias en este país. Entonces, no existe la posibilidad de poder reclamar frente a cuando una persona es injustamente eludida por un medio de comunicación. Y en tercer lugar, como les decía, el reconocimiento al derecho a la información de las personas, y en ese sentido hay varios aspectos que hay que ver. Nosotros tenemos un problema de pluralismo estructural desestabilizado por la vía de que existe un escaso reconocimiento de que los 4 sectores de la sociedad tengan acceso al medio de comunicación. Tenemos solamente un reconocimiento legal de la televisión comunitaria, no tenemos las televisiones de los pueblos originarios, no tenemos las televisiones educativas como reconocimiento constitucional, y eso se traduce en definitiva en una falta de pluralismo y diversidad informativa en todos los medios de comunicación. No tenemos un sistema de defensoría del pueblo, menos de las audiencias, y tampoco tenemos un reconocimiento de la misión o servicio público televisivo o de los medios de comunicación, lo que genera sesgos informativos, fake news y una serie más de distorsiones. Eso, les vamos a dejar el documento y les vamos a dejar, próximamente les vamos a hacer entrega del levantamiento que estamos haciendo y, muy atrevido de nuestra parte, una propuesta de mejoras en los artículos. Para que pudieran. Excelente, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre, profesora? No lo alcancé a notar. Lorena Donoso. Lorena Donoso, ya. Sí. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta corta, por favor? Carlos. Sí, gracias por la presentación que hicieron. Una pregunta: ¿cómo podemos poner en la Constitución algo que nos proteja de las grandes corporaciones a nivel mundial, que van a imponer estas tecnologías, nos guste o nos disguste? Mira, a nuestro juicio, el bastión de lucha hoy en día, dice un profesor finlandés que se llama Ati Sarenpa, que es experto en estos temas, es que surge una necesidad institucional en el sentido de contar con agencias que protejan a las personas. Creemos nosotros, personalmente yo creo que el Consejo Nacional de Televisión devino un anacrónico a estas alturas. Y podríamos sí pensar en una institucionalidad más transversal, como por ejemplo, como tienen las agencias de protección de datos, las agencias de protección de las personas frente a las tecnologías parece ser el mecanismo más razonable. El Consejo Nacional de Televisión tiene como problemas fundamentales que uno es un organismo político, tiene designación política, no es técnico, y tiene las atribuciones que tienen son muy mermadas porque existe una excesiva exacerbación del derecho de propiedad de los medios y las plataformas y las corporaciones. Entonces, la única forma es equilibrar por la vía institucional, estableciendo una autonomía constitucional que vele por los derechos de las personas, que le ayude, porque la gente, ya lo hemos visto, lo hemos escuchado esta mañana, la gente no entiende cómo funcionan las tecnologías, sino que sabe que le pasan cosas. Le quitan la ISAPRE, le dan una tasa de interés abusiva, etcétera. Muchas gracias. Y terminamos con Loreto. Sí,
Profesora, a su pregunta respecto de la analogía que hacía, ¿no?, de esto de que las elecciones van a ser por máquina. Bueno, nosotros por lo menos nos anticipamos un poco y favorablemente, justamente en esta comisión, donde decidimos incorporar los principios de la bioética para decidir hacia dónde vamos y hasta dónde nos vamos a permitir respecto de aquello, ¿no? Es decir, también dar el espectro valórico, ético y moral de una sociedad consensuada para la toma de decisiones. Así es que creo que hacernos esas preguntas es importante, porque yo siempre digo, creo que lo decía hace unos días atrás, cuando uno se sube a un auto, si uno maneja, se da cuenta que el velocímetro, tacómetro, marca hasta como 280 y uno nunca llega a esa velocidad. ¿Por qué? Porque tenemos regulaciones que nos hemos ido dando como sociedad. Porque si voy en medio de la zona urbana a 180 kilómetros, es altamente probable que pase y ponga en riesgo un bien máximo, ¿no?, que es la vida humana. Por lo tanto, creo que el haber logrado instalar el valor de la bioética en el sentido global para la toma de decisiones y de lo que queremos para los próximos 40 años, son buenos augurios. Así que yo le agradezco también que usted vuelva a poner la pregunta sobre la mesa, porque son las respuestas que nos vamos a tener que dar para ir escribiendo este bello trazo, que nos va a quedar demasiado bonito, yo creo. Muchas gracias por haber venido a los tres. Sí, muchísimas gracias a FlaxoLab por la presentación. Vamos a estar también muy, yo creo que pidiéndoles colaboración por toda la experiencia que ustedes tienen, sobre todo en las otras áreas también, que sabemos que están trabajando. Así que muchísimas gracias también por la paciencia, la espera y por el tiempo que han otorgado a la comisión. Gracias.